Bueno, pues la tarde de hoy, del 22 de octubre de 2025, vamos a dar comienzo a la presentación del libro Recuerdos del Almoraima, de María del Mar Ortega Marchante, que la tenemos aquí acompañándonos en esta tarde. Vamos a explicar un poquito de lo que es María del Mar. María del Mar estudia ciencias empresariales, pero es una apasionada de la naturaleza, y eso lo lleva en las raíces, porque a la edad de 1 año se muda con sus padres a la finca, a la Almoraima, estando allí durante 14 años en los que se impregna de la magia de la finca de la Almoraima, de la naturaleza, de sus dehesas y de todo el paraje natural que con ello conlleva. Por circunstancias de la vida y por el propio desarrollo de la misma, tiene que abandonar el Almoraima pues para seguir con su carrera profesional, aunque siempre queda en ella ese poquito de amor, de entusiasmo y de recuerdo de ese paraje. Es por ello por lo que desde hace 3 años empieza este proyecto, este libro, en el que nos demuestra que aunque haya salido de allí, siempre ha estado pendiente del Almoraima y muy vinculada a ella. En este libro pues nos da notas, historias sobre la finca, todo lo que conlleva el título del Almoraima, y sin más no quiero seguir desvelando detalles del libro. Quiero que sea ella, de su boca, de sus palabras, la que nos diga, nos presente este magnífico trabajo, este proyecto, que como podemos ver, como vamos a ver, tiene mucho de ella. Y sin más, no quiero extenderme. Gracias por elegirnos, gracias por estar aquí. Y desde la red de bibliotecas seguimos mostrando apoyo a todos esos escritores que quieran presentar sus libros aquí en nuestro edificio Diego Salinas. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Antes de comenzar, sí que quisiera dar las gracias al Ayuntamiento de San Roca, a la red de bibliotecas, a Rocío por su apoyo, a Santi también. Desde el primer momento en el que conectamos, pues ya sabíamos que la presentación se iba a hacer también en el municipio de San Roque. Bueno, yo antes de comenzar a tratar lo que es a hablar un poquito de cada uno de los capítulos del libro o de los más relevantes, siempre me gusta poner un poco en antecedente el por qué me decido yo a escribir este libro y por qué estoy tan vinculada a la finca a fecha actual. Yo en el año 1979, con tan solo 1 año de edad, me traslado a vivir ya a la finca con mi familia, porque es cuando mi padre es contratado como guarda de la finca. Allí estuve viviendo hasta aproximadamente los 14 años. Siempre estuve muy vinculada a los guardas, al resto de familias, a la finca, y posteriormente pues bueno, me traslado a vivir a los barrios, pero como decía, nunca he dejado de estar vinculada a la finca. Durante el confinamiento pues bueno, me viene una idea a la cabeza, y era el recopilar la trayectoria laboral de mi padre durante 34 años en la finca en modo fotografía. Entonces, bueno, pues a través de llamadas, que ya que no podíamos salir a la calle, pues a través de llamadas a mi familia, a mis tíos, que también fueron guardas, a sus compañeros coetáneos, pues bueno, todos me fueron facilitando muchísimas fotografías, y conseguí recomponerle desde el contrato, desde su primer contrato en Almoraima hasta el 2013 en el que se jubiló. Y luego, posteriormente, cuando ya teníamos ese álbum fotográfico, que se lo estábamos enseñando a diferentes amigos, a diferentes familias, recuerdo que fue una tarde tomando un café con unos amigos, me dicen, ¿y esto que has plasmado fotográficamente en un álbum, por qué no se lo traduces a tu padre en un libro? Bueno, la verdad que a mí me fue algo que me picó en mi interior, ¿no? Y bueno, poco a poco pues me fui recopilando información que estuviese online, tanto de Castellar como de Almoraima, y bueno, fui avanzando en el proyecto. En un principio, lo que hizo lanzarme a llevar a cabo este proyecto fue que yo sabía que contaba con una fuente de información muy fiable y muy valiosa, como era la de mi padre, mis tíos, que también eran guardas, y el resto de guardas longevos que aún nos acompañan hoy en día. Entonces, todo esto motivado por el hecho de que yo había crecido en la finca,
pues claro, me proporcionaba el saber qué tipo de información yo quería plasmar en ese pequeño libro que le quería escribir a mi padre. Entonces, una primera fase, pues bueno, era recopilar fotografías y un listado de guardas de la época de los años 70 en adelante. Digo de los años 70 porque es cuando mi padre ya comenzó a trabajar como guarda, la época de Rumasa, de José María Ruiz Mateo. Pues bueno, haciendo muchas entrevistas teníamos 30 nombres de guarda inicialmente. Al poco tiempo, pues bueno, a través de unos conocidos de aquí de la costa, pues me comentan, oye, ¿por qué no tratas de contactar con la familia Ruiz Mateo, con su hijo? Quizás te puedan proporcionar información valiosa. Y así fue, conseguí hablar con ellos y me proporcionaron tanto fotografías como datos históricos interesantes. Con el paso de los meses, pues bueno, las diferentes familias fueron conociendo el proyecto con mucha ilusión de sacar del anonimato a todos sus familiares, pues fueron recabando fotografías, documentos históricos que tenían en el baúl de los recuerdos y poco a poco pues se fueron animando, más que nada por el hecho de sacar del anonimato a esas familias que fueron muy importantes y que contribuyeron a la economía de Almoraima. Total, que yo continuaba, a cada paso que avanzaba yo conseguía información, pues continuaba. Ahora me marqué el reto, pues, de la década de los 50 y de los 60, ¿quién fue el propietario? Era el duque de Medinaceli. Me puse en contacto con la Casa Ducal Medinaceli, les conté el proyecto que tenía entre manos y la verdad que quedaron encantados con la idea y pusieron a mi disposición tanto fotografías como datos históricos para poder desarrollar esa parte de la Casa Ducal Medinaceli. Entonces, a medida que el proyecto de investigación crecía, yo iba obteniendo muchísima información, datos históricos de la finca, recuerdos de familias que no se habían reflejado en ningún archivo. Entonces, familias que me ponían en contacto con otras familias que ya no estaban en Castellar, pero que eran descendientes de guarda. Pues yo continuaba, a mí no me paraba nadie, pues yo seguía. Entonces pensé y digo, bueno, realmente este proyecto que empecé como algo casero puede llegar a ser un proyecto interesante para todos, que fuera un libro que recopilara la historia de la finca. Total, que así de esta forma pues conseguí recabar información relativas a guardas de la finca desde el año 1880 hasta la actualidad, hasta 2023 que finalizó el proyecto, con un total de 140 nombres de guarda, cuando inicialmente había un listado de 30. ¿Vale? Pues bueno, hasta aquí un poco lo que son los antecedentes y cómo he llevado a cabo el proyecto, y ahora pues me gustaría resaltar algunos detalles de los capítulos principales de que se compone el libro. Son 21 capítulos más 7 anexos, tiene más de 700 fotografías, que se puede decir que el 90% son inéditas, porque como ya he comentado anteriormente, no han provenido de archivos históricos, sino de las diferentes familias a las que tuve que entrevistar. Bueno, pues un capítulo de ellos es el de la Almoraima, como escenario de caza mayor para la aristocracia de principios del siglo XX, en el que se describe cómo la transformación del edificio convento en un lujoso palacio de caza contribuye pues, al desarrollo de la actividad cinegética de la finca. Otro capítulo bastante emotivo y bueno, la verdad que me llamó la atención muchísimos detalles cuando encontré un documento que databa de 1669, que es el documento de los anales de los mercedarios descalzos. Ahí se describe cómo era originariamente la ermita primitiva de Almoraima, que posteriormente quedaría englobada en la estructura conventual. Luego yo seguía pues, mis investigaciones tanto online como visitando archivos y encontré una cosa muy interesante, y es que hubo un cocinero muy famoso que era Ignacio Domènech, que fue contratado por el duque de Medinaceli a principios del año 1900 para crear una serie de recetas novedosas basadas en productos de la huerta del campo de Gibraltar. Este cocinero se formó en la cocina francesa y fue muy conocido en las primeras décadas del siglo XX.
Pues bueno, pasó muchas temporadas aquí en Almoraima con el duque y creó una serie de recetas muy novedosas que se transcriben todas en el libro, y la verdad que hoy en día también en el restaurante del convento se están volviendo a estar en la carta de menú. En cuanto al capítulo de las dehesas de Almoraima, pues se detalla el origen del nombre de cada una de ellas y se incluyen mapas con las delimitaciones de las diferentes dehesas desde el año 1876 hasta la actualidad. Y referente al capítulo dedicado a la figura del guarda jurado, pues bueno, confesar que es mi debilidad y para mí es el capítulo estrella, puesto que mi padre fue uno de esos 140 guardas de la finca, y desarrollo la historia del guarda remontado al reinado de Fernando VI y pasando por el reinado de Isabel II, en el que mediante juramento ante alcalde aparece la primera figura histórica de guarda de campo. Se regían por el reglamento de 1876. También hay un par de capítulos que se dedican a oficios muy tradicionales, como el de carbonero, que da lugar al gentilicio de chisparrero, y a los corcheros, destacando un proceso de descorche tradicional con algunas peculiaridades específicas que se daban en Almoraima. Igualmente, hay un capítulo bastante interesante dedicado a la familia Larios, dada su influencia en el campo de Gibraltar desde finales del siglo XIX. Tras un periodo de compras masivas de fincas, constituyeron la Sociedad Industrial y Agrícola del Guadiaro, que incorporaba las colonias agrícolas de San Pablo de Buceite, San Martín del Tesorillo, San Enrique de Guadiaro y San Luis de Sabinillas. La casita de campo de San Martín del Tesorillo fue la primera adquisición que hicieron en el campo de Gibraltar y posteriormente serían los terrenos de Guadacorte en los barrios. Mencionar que en 1888 firma un contrato muy ambicioso con Almoraima para la compra del corcho de los Alcornoques. A raíz de esto es cuando se inaugura en la línea de la Concepción la fábrica de corchos, que fue pionera en el sur de España. Y además introdujeron un cultivo muy innovador e histórico en las vegas de San Martín del Tesorillo, como fue el arroz. Otro de los capítulos muy interesantes es el que se dedica al Club de Caza de Gibraltar, llamado el Royal Calpeján, que fue fundado entre 1811 y 1812, donde el desarrollo de una jornada de convivencia no solamente se refería a la actividad cinegética, sino que también había actos sociales y picnic que se desarrollaban principalmente en el bosque de Almoraima o en Guadacorte. También se detallan una serie de anécdotas muy curiosas con los hortelanos de San Roque, dado que la caballería pasaba por todas estas tierras. Otro capítulo que me gusta resaltar es el de la estación de Castellar, y decir que supuso para mí un gran reto, porque yo de pequeña pasaba por allí y en los años 80 pues prácticamente no quedaba nada de todo el núcleo poblacional que hubo en la década de los 50 y de los 60. Allí había un edificio estación, diferentes viviendas de trabajadores de la red ferroviaria, incluso hubo una escuela rural. Aquí me marqué el objetivo pues, de contactar con alguna familia que hubiera vivido allí, que tuviera testimonios, que tuviera fotografías, con el fin de poder recomponer, tanto fotográficamente como en cuanto a memoria, cómo se vivía allí. Tardé un año, pero localicé a una persona a través de redes sociales y la verdad que ya me puso en contacto con otras familias que también vivieron allí y pude dedicarles un capítulo. También se menciona al Seprona, ya que es un servicio muy importante para la conservación de la naturaleza, y aquí tuve el reto de contactar con las patrullas que hubo allí en la época del año 1980. Era un grupo de guardias civiles que no se veían desde hacía más de 30 años y a través de una serie de llamadas y de investigaciones con algunos cuarteles de la Guardia Civil, pues me pusieron en contacto con uno de ellos e igualmente pude contactar con toda la patrulla y se ha escrito sobre ellos en el capítulo. Y finalmente, pues mencionar que hay una recopilación fotográfica desde los inicios del siglo XX hasta principios del siglo XXI, con muchísimas fotografías inéditas de guardas, de jornadas de caza,
cazadores de renombre como Valentín de Madariaga, el duque de Calabria, la familia Ruiz Mateo, Pérez Luna, Mora Figueroa. Bueno, total, la verdad que conseguí que colaboraran cada uno en diferentes capítulos y la verdad que me siento pues bastante satisfecha, ya que ha sido un trabajo muy enriquecedor y muy satisfactorio a nivel personal, ya que mi objetivo era sacar del anonimato a un gran número de trabajadores de la finca, principalmente a los guardas jurados, que trabajaron para la finca, cuidándola como si de su hogar se tratara y transmitiendo a sus hijos pues valores como la humildad, la honradez, la sencillez. Y por ello de que nos enseñaron a valorar lo inmaterial, yo la verdad que sentía deuda de tratar de rendirles homenaje. Y bueno, y al final pues bueno, se compuso el libro. Y para finalizar, pues decir que tengo una gran satisfacción personal por ver cómo el grupo de guardas más longevos de la finca ha recuperado el entusiasmo y la ilusión por Almoraima y han participado muy activamente en este proyecto y a fecha de hoy pues me siguen acompañando a algunos actos y la verdad que los veo bastante contentos. Y nada, pues agradeceros vuestro apoyo, vuestra asistencia y espero que os guste el libro. Muchísimas gracias. Agradecer que haya este trabajo de 3 años en el que has recopilado toda esa información verídica importantísima del Almoraima y en el que nos ha dejado en valor la influencia del Almoraima en toda nuestra comarca del Campo de Gibraltar, lo que invito a todos aquellos que como yo son unos enamorados de nuestra comarca a que estudien un poquito la historia de nuestra comarca y qué más, cómo no, con este libro que nos deja pues ese pedacito de historia que es importantísimo para investigar pues un poquito más, como he dicho, de nuestra comarca. Muchas gracias.